doctora. Nosotros vamos a empezar con el tema de quemadura eléctrica. Empezando con lo que son las generalidades. Bueno, la quemadura eléctrica va a estar causada por el paso de la corriente a través del organismo. Generalmente las lesiones no suelen ser superficiales, sino profundas. Y un dato es que, bueno, el porcentaje superficial corporal quemada no va a ser un indicativo del daño real existente. Según la OMS, hay de estas 180,000 muertes al año por este tipo de quemaduras. La prevalencia mayormente viene a ser en varones, en un 91,9%, esto debido al factor trabajo, pues, ¿no? Y bueno, otra población que suele ser afectada vienen a ser los niños por el contacto con enchufes, cables pelados, electrodomésticos también. Y suele afectar en la parte de manos, boca, ¿no? Y suele provocar algún tipo de cicatrices. Las complicaciones habituales pueden ser que cause arritmias, la tetania muscular, edema por destrucción tisular, el fallo renal por rabdomiólisis también. Dentro de los aspectos generales de la electricidad, bueno, va a ser muy importante conocer sus propiedades primero de la electricidad, ¿no? Ya que esto van a influir en lo que son los mecanismos de la lesión. Entonces, la electricidad se define como el paso de electrones, que va a ser de un átomo a otro, y el movimiento de estos a través de un conductor es lo que se va a conocer como la energía eléctrica. Vamos a ver dentro de sus características que tenemos la corriente eléctrica, el voltaje que se mide en voltios, la resistencia y la intensidad de la corriente en amperios, ¿no? Dentro de lo que es el flujo, la corriente eléctrica se va a caracterizar por el flujo de electrones. Se va a dividir en dos, que puede ser la continua o directa y lo que es la alterna. Dentro de la continua y directa, digamos que los electrones a través de la corriente va a ir en un solo sentido. Por ende, cuando entra en contacto con el humano, con una parte del cuerpo, digamos que va a causar solo una sola contracción y luego se va a retirar, o bueno, va a botar, se puede decir, a la víctima, ¿no?, de la fuente. Entonces no va a causar tampoco mucho daño. Sin embargo, la alterna viene a ser un flujo de electrones de ida y de vuelta. Entonces, al contacto con una parte anatómica del cuerpo, va a causar una contracción muscular sostenida, ¿no? Porque va a ir y volver por tu cuerpo, ¿no?, varias veces. Entonces va a retener a la víctima y va a causar más daños, ¿no?, porque va a ser por más tiempo. Así también la segunda característica que viene a ser el voltaje, que viene a ser la fuerza para mover electrones de un átomo a otro, se va a dividir en lo que es el bajo voltaje, alto voltaje y bueno, el rayo que viene a ser superior, ¿no? Dentro de generalmente el bajo voltaje caracteriza porque afecta a niños, ¿no? Porque como hemos visto, generalmente los niños y jóvenes suelen utilizar cables, ¿no?, caseros, de repente pelados, y esto es lo que puede causar algún tipo de lesión, generalmente en manos o boca, ¿no? Y es un bajo voltaje, no suele ocasionar muchos daños. Sin embargo, el alto voltaje, que mayormente se van a accidentes laborales, mayormente en varones, como hemos visto, las lesiones suelen ser a nivel superficial, en lo que es la piel, hasta las lesiones profundas, ¿no?, que es donde vamos a ver mayor daño a nivel de lo que son los músculos y órganos. Y bueno, el rayo, que viene a ser mucho más potente, mucho más alto voltaje, se caracteriza por una alta tensión y amperaje, pero va a ser de corta duración, ¿no? Esto tiene una alta mortalidad y bueno, como podemos ver acá, existe un signo que se llama el signo de Lichtenberg, que generalmente desaparece en 24 horas, que como se ve en el paciente es como el de un árbol, ¿no?, en su cuerpo, como si estuviera tatuado de un árbol. Otra característica de la electricidad viene a ser la resistencia, que viene a ser la oposición hacia la electricidad, ¿no? Esto va a caracterizar principalmente a los tejidos. Existen los de menor resistencia, que dentro de estos están los músculos, nervios, vasos sanguíneos, ¿no?, que tienen agua y electrolitos, que son buenos conductores. Por eso que se suelen dañar también. También tenemos la resistencia intermedia, que se caracteriza la piel, principalmente la piel seca, y la piel mojada, que puede estar hasta los 1000, ¿no?, 1000 ohms. También tenemos la mayor resistencia, que
que la tienen los huesos, la grasa y los tendones, que tienden a calentarse y a coagularse más rápido. En cuanto a la otra característica, viene a ser la intensidad de la corriente, que se mide en amperios. Esta tiene también una relación tiempo y flujo, en la cual, por ejemplo, de 1 a 3 miliamperios se va a sentir como solo un hormigueo, ¿no? Mientras que 20 a 50 miliamperios ya va a traducirse en contracciones de un músculo esquelético, como se llama tetania, y puede llegar a causar una parálisis de los músculos respiratorios, ¿no? Dificultando un poco la respiración. Así también de 50 a 100 miliamperios puede causar ya una fibrilación ventricularia mortal, y de 2,5 miliamperios ya una asistolia, ¿no? Y la última característica, que viene a ser la conductancia. Bueno, que no influye demasiado, ¿no? Pero todo eso es una característica en general. Bueno, dentro de su fisiopatología en general, las lesiones por quemaduras eléctricas se basan principalmente en dos leyes, que va a ser la ley de Ohm y la ley de Joule. La ley de Ohm, que va a ser la exposición de diferentes partes del cuerpo a un mismo voltaje, va a generar una corriente diferente, por la resistencia que varía entre los diferentes tejidos, ¿no? Que hemos hablado anteriormente también en cuanto a la resistencia. Y la ley de Joule, que va a ser que cuanto mayor va a ser la resistencia que ofrece un tejido al paso de la corriente, entonces mayor va a ser el potencial de transformación de energía eléctrica en energía térmica, entonces va a causar más daño. Dentro de los mecanismos de lesión tenemos lo que es el daño tisular directo, que va a ser la alteración en el potencial de reposo de la membrana celular, generando esta contracción muscular, ¿no? La tetania. Y bueno, también tenemos la transformación de energía eléctrica a térmica, que va a causar lo que es la destrucción y necrosis coagulativa de los tejidos. También tenemos la lesión mecánica, que van a ser traumatismos causados por violentas contracciones musculares o caídas. Esto posterior al contacto, obviamente, con la corriente eléctrica. Luego tenemos la teoría de la electroporación, que va a ser la alteración de las proteínas de las membranas celulares, alterando lo que es su función e integridad. La duración del contacto entonces va a ser, mientras mayor sea el tiempo de contacto con la electricidad, mayor va a ser la gravedad de la lesión, ¿no? Algunos tipos de lesión vienen a ser la lesión directa, que es el daño térmico, y el grado de lesión va a depender de esta duración, ¿no? No solo la duración, también de frecuencia, resistencia, magnitud de la corriente eléctrica. La lesión indirecta, que viene a ser la corriente eléctrica que va a viajar por la superficie externa del cuerpo y luego va a entrar en contacto con la piel húmeda o la ropa. Y también, bueno, la corriente va a iniciar un recorrido en forma de árbol y va a saltar a un lugar de menos resistencia, ¿no? Y finalmente va a llegar a la persona. En cuanto a la lesión electrodérmica por arco eléctrico, también, que viene a ser el salto de la electricidad de dos superficies que se van a encontrar cargadas si no están en contacto. Esto va a generar una chispa y esto va a dar como resultado el arco, ¿no? Esto se da frecuentemente en áreas donde se realiza lo que es la flexión, como es la axila, la zona poplitea, muñecas o codos. También tenemos la lesión por ignición, que va a ser la quemadura por fuego, pero bueno, la corriente eléctrica va a incendiar lo que es la ropa del individuo, ¿no? Entonces por esto se va a generar este tipo de quemadura, o bueno, también de algún objeto cercano, y este va a provocar la lesión, ¿no? También la mixta, que va a ser generada por el contacto directo y el arco eléctrico. Bueno, dentro de las presentaciones clínicas de estas quemaduras tenemos primeramente el signo del iceberg. Esta es una quemadura pequeña en extensión sobre la superficie corporal del primer contacto. Es puntiforme. Esta es una gran lesión en tejidos profundos no evidente, signo comúnmente llamado ya sea el signo del iceberg. Siguiente, por favor. Se dice que los efectos de la corriente eléctrica son térmicos, mecánicos o químicos, y podemos distinguir en general los efectos locales y generales. Los primeros se pueden deber al calor que se desprende por el paso de la corriente eléctrica a través del conductor, que se expresa en el efecto de Joule, que ya fue explicado, en el que el calor producido es directamente proporcional a la intensidad, a la resistencia y a la duración del contacto. Se dice que las lesiones locales secundarias que se pueden producir después de las primeras ya mencionadas pueden ser las quemaduras, las metalizaciones, las salpicaduras
y las pigmentaciones o precipitados de los tejidos. Las metalizaciones son primeramente es la impregnación de la superficie de la piel por pequeñas partículas metálicas. Estas son debidas a la fundición y a la vaporización del conductor en la zona de contacto. Siguiente, por favor. Las salpicadores también son partículas metálicas de mayor tamaño que se distribuyen de forma dispersa. Otras manifestaciones locales que son descritas son las fracturas, las neonecrosis, los fenómenos trombóticos y el síndrome compartimental. No son muy frecuentes. Las quemaduras que se producen por electricidad pueden también ser de primer, segundo o tercer grado, apareciendo en las últimas grandes destrucciones de los tejidos. Estas quemaduras pueden estar muy bien delimitadas sobre la piel, incluso cuando la corriente penetre de manera irregular en los tejidos mucho más profundos. En la imagen se puede ver una quemadura de tercer grado por electricidad. Siguiente, por favor. Se dice que el sitio más común de contacto primario con la corriente eléctrica en la piel es la mano y la cabeza. El punto de salida más común es el pie. Estas quemaduras principalmente son indoloras, color amarillo-gris, son deprimidas o con áreas puntiformes, tienen necrosis a nivel central, son múltiples o muy profundas en los puntos de contacto. Existen también quemaduras lineales en estos pacientes cuando son superficiales y son frecuentes en lugares donde el agua y el sudor se amontonan, lo que causa vaporizaciones, y estas zonas pueden ser el pecho y el brazo. Siguiente, por favor. En este caso, en esta imagen se ve una quemadura de tercer grado en una región toracoabdominal en un paciente debido a un accidente laboral por electricidad. Siguiente. También tenemos que los niños pequeños chupan o muerden cables eléctricos. Estos pueden quemarse la boca y los labios. Pueden provocar deformaciones estéticas y alterar el crecimiento de los dientes, la mandíbula y el maxilar. Principalmente la hemorragia que se presenta es una hemorragia de arteria labial y se produce cuando se cae una escara de 5 a 10 días después de la lesión. Y esta se puede presentar en el 10% de los niños, no siempre. Siguiente, por favor. El compromiso por sistemas es diverso, por lo cual se debe de evaluar cada uno aparte, ¿no? Siguiente. Dentro del sistema cardiovascular, principalmente, las quemaduras eléctricas van a provocar dos tipos de lesiones importantes. La lesión directa, que causa una necrosis en el miocardio, que se asocia a una descarga de alto voltaje, y la lesión indirecta, en la que se pueden presentar arritmias cardíacas. La fibrilación ventricular principalmente no se revierte de forma espontánea y puede ser la causa más frecuente de mortalidad de estos pacientes por corrientes eléctricas de bajo voltaje. El contacto con la corriente eléctrica genera inicialmente una fuga de plasma, lo cual va a aumentar el gasto cardíaco de 2 a 3 veces, con la liberación de catecolaminas secundaria a lo que es el estrés ocasionado por esta misma. Las terminaciones nerviosas que son cercanas a los capilares se unen a los receptores alfa-adrenérgicos, provocando una vasoconstricción de pequeños vasos sanguíneos, lo cual hace que el paciente experimente una subida extrema de la presión arterial a causa de estas quemaduras. Siguiente. En el sistema respiratorio, el paciente puede tener un paro respiratorio. Esta es una de las causas más comunes de muerte por lesión eléctrica. También puede tener una tetania de los músculos respiratorios, experimentar una inhibición del centro respiratorio en el cerebro y tener un paro cardíaco en pacientes con una fibrilación ventricular. Principalmente las lesiones de la vía aérea superior e inferior por inhalación de humo, gases tóxicos, producto de llamas generadas por una corriente eléctrica, es una de las causas muy comunes de accidentes laborales en estos pacientes. Pueden venir con un hemotórax, con una contusión pulmonar y una lesión pulmonar aguda. Estas también se pueden deber a traumatismos por caída de la víctima tras el contacto con la electricidad directa. Siguiente, por favor. En el sistema urinario, principalmente, la falla renal es la complicación más frecuente. Este es el resultado de depósitos en los túbulos renales de la hemoglobina.
Esto es secundario a la destrucción de los eritrocitos y la mioglobina por destrucción tisular destrucción tisular musculoesquelética, ¿no? Esto sumado a lo que es la isquemia de la corteza renal y la disminución de la filtración por la hipovolemia pueden darnos como resultado una lesión de difícil manejo en estos pacientes. Dentro del sistema musculoesquelético, estos pacientes experimentan un contacto de la corriente eléctrica con el músculo. Este se va a transformar en calor, generando lo que es una necrosis en la zona de contacto. La lesión de la capa íntima de los vasos sanguíneos genera como una respuesta la liberación de mediadores inflamatorios, como el tromboxano A2, favoreciendo la vasoconstricción y la formación de trombos. La falta de oxigenación en estos pacientes conlleva finalmente a la isquemia progresiva a nivel de la microcirculación, generando una necrosis. Y se dice que el 60% de estos casos, con un compromiso vascular y nervioso, pueden ser llevados a una amputación de una extremidad. Siguiente. Dentro del sistema nervioso, las quemaduras eléctricas principalmente pueden alterar el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, entre un 80 a un 86% de los casos. Principalmente las descargas de alto voltaje van a provocar en estos pacientes la pérdida del estado de conciencia, traumas cráneoencefálicos y en el peor de los casos el coma o la muerte. Los síntomas iniciales con los que estos pacientes se presentan a la consulta son confusión, amnesia, cefalea y la falta de concentración. Pueden experimentar convulsiones y estas aparecen tras el contacto y deben descartarse hipoxia o lesiones asociadas. Principalmente si este paciente tiene una debilidad y parestesias que se presentan en las primeras horas de contacto, el pronóstico puede ser muy bueno y la recuperación también. Siguiente, por favor. En los órganos de los sentidos, en los oídos, los pacientes pueden tener una otorragia o perforación timpánica, pueden tener secuelas como un hemotímpano, otoliquia, alteración de la cadena del huesecillo del oído y la mastoides. Entre los ojos pueden tener cataratas, 6% de estos casos de quemadura por alto voltaje se dan. Se presentan hasta 3 años posterior al evento. Estas cataratas cuando la corriente eléctrica ha pasado por la cabeza o por el cuello. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico principalmente lo que se evalúa es el ABCD, por lo cual se buscan diferentes técnicas para realizarlo. Dentro de la letra E, la exposición, simplemente se buscan lesiones ocultas en este paciente para ver si tiene alguna presentación más, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la vía aérea y la respiración AB, se examina siempre la permeabilidad de las vías respiratorias del paciente. Se debe pensar en un neumotórax, lo cual no es raro con lesiones de alta tensión. Dentro de la circulación, la letra C, se debe ver si este paciente tiene un historial anterior de paro cardíaco. Se debe hacer un monitoreo con un ecocardiograma. Principalmente se dice que los pacientes sin cambios electrocardiográficos en un inicio tienen pocas probabilidades de presentar arritmias que sean potencialmente mortales. También se debe evaluar la circulación periférica, si hay necesidad de escarotomía o una fasciotomía, o también para medir las presiones de los compartimentos musculares. Dentro de la discapacidad se ve el estado neurológico del paciente y se evalúan los déficits motores y sensoriales focales. Siguiente. En la evaluación detallada principalmente se buscan otras causas de shock, si es que se ha provocado, la pérdida de líquidos por el daño muscular, la posibilidad de una hemorragia asociada, ya sea por una lesión vascular por fracturas asociadas o un trauma torácico o abdominal, o si existe la perforación de una víscera intraabdominal. Los exámenes que se pueden realizar es principalmente evaluar el sistema nervioso en búsqueda de parálisis respiratoria de las extremidades, en búsqueda de hemiplegia, afasias, disfunción cerebelosa y epilepsia, una sección fisiológica de la médula espinal que se presenta hasta en el 25% de los casos en lesiones producidas por un alto voltaje.
Dentro de exámenes laboratoriales y análisis de orina podemos ver la presencia de hemoglobina y mioglobina, índices de glóbulos rojos y la destrucción del músculo, ¿no? Para evaluar. Siguiente, por favor. Dentro de las enzimas cardíacas lo que se ve es el daño al músculo cardíaco. Se le puede tomar una radiología a estos pacientes para ver lo que es la presencia de un neumotórax, para ver una radiografía con la columna cervical, torácica y lumbar, y para ver compromiso en extremidades, ¿no? Si existe alguna fractura o alguna dislocación por las contracciones tetánicas producidas. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, buenas tardes. Compañeros, continuando con la exposición de quemadura eléctrica, yo les voy a hablar sobre el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos ya recordando todo lo expuesto por mis compañeras, vamos a hablar sobre el voltaje y la corriente. Esto va a ser importante ya que, como sabemos, el órgano más afectado va a ser la piel. Sin embargo, no solo va a ser la piel, sino va a traspasar por lo que va a generar los diferentes órganos. En cuanto al voltaje o en cuanto a la electricidad, tenemos que empezar que estos aspectos básicos se va a dar por el voltaje, es decir, la intensidad que van a ser las comunicaciones de electrón a electrón. Esta va a ser la intensidad por la cual se va a generar esta acción. Se va a dar o se mide en voltios, puede ser de alto o bajo voltaje. En cuanto va a ser de alto voltaje, esto se tiene que diferenciar, ya que cualquiera de las dos puede llegar incluso a fallecer nuestro paciente. En alto voltaje va a ser mayor a 1000 voltios y esto mayormente se va a dar de manera laboral o en el trabajo. En cuanto al bajo voltaje, se va a dar menor 1000 voltios, pero esto se puede dar en domicilio, ya sea algún enchufe o ya sea para un niño o adulto que le puede pasar electricidad. Muy importante que se puede dar en ambos, alto y bajo. En cuanto a la corriente, es decir, que cuánto tiempo ha durado el contacto eléctrico, el flujo de electrones por la unidad del tiempo. Esto se puede medir por amperios y vamos a tener dos tipos, continua y la alternativa. En cuanto a la continua, esto se puede dar sobre todo se puede dar de manera unidireccional, el flujo de electrones va hacia una misma dirección. Por ejemplo, vamos a tener, se puede dar generada por las baterías, genera una sola contracción muscular que retira a la víctima de la fuente, considerando un poco peligrosa. Sin embargo, en la alternativa, que esta va a ser más peligrosa, esta es aquella que los electrones cambian de dirección de forma periódica cada vez que estos vuelven a su posición inicial. Mayormente se genera en un ciclo y, por ejemplo, esto se puede dar por una corriente doméstica. Incluso es de 3 a 4 veces más peligrosa que la continua. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Va a haber una contracción muscular sostenida llamada tetania, lo que hace que la corriente eléctrica entra por la mano haciendo que los músculos flexores retengan la misma, impidiendo la liberación del sitio, del contacto, y va a haber un alargamiento a la exposición de esta. Ahora, algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta que va a ser la resistencia. Esta mayormente se va a medir en ohms, va a ser la impedencia, en donde va a haber tensiones elevadas y prácticamente va a afectar diferentes órganos, ya sea piel seca, grasa, huesos, tendones, músculos, vasos sanguíneos, tejido nervioso, etcétera. Como ya les dije, no solo va a ser la piel afectada, sino va a ser un conjunto que estos, ya sea por el voltaje y la corriente, van a generar esta quemadura eléctrica. Siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de lesión, estos se van a dar depende de varias cosas, es decir, de los mecanismos de la electricidad, ya sea voltaje, amperaje, tipo de corriente o la resistencia. En cuanto al contacto, es muy importante porque tenemos que preguntar tanto la duración del contacto, la superficie del contacto y el tipo de contacto que ha tenido el paciente. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta tanto el contacto que ha tenido, ya sea continua, alterna, de alto voltaje, poco voltaje, también el arco eléctrico, que esta es la electricidad que va a pasar alrededor de todo el cuerpo, que va a haber un contacto, o sea, es decir que
Es decir, que va a haber una circulación de electricidad que va a haber que va a generar estas chispas, por lo que puede quemar la ropa y por lo tanto va a haber quemaduras por fuera y se va a generar en la piel. En cuanto a la deflagración, esta ya va a ser la suma de ambas, tanto el contacto y el arco eléctrico. Se da por ambos mecanismos. El contacto eléctrico se va a incrementar tanto la temperatura corporal. Por ejemplo, al momento de nosotros realizar el examen físico, mi paciente puede estar o puede llegar hasta una temperatura de 39 grados y nosotros podemos decirle que es fiebre. Sin embargo, al momento de que pasa esta quemadura eléctrica, incluso se puede incrementar la temperatura corporal un 80 grados de temperatura. Y por lo que va a generar, va a incendiar la ropa y por lo tanto va a quemar la piel. Siguiente, por favor. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer con el tratamiento? Bueno, ya lo más importante, vamos a empezar por el A, B y C, tanto la vía respiratoria, la vía aérea, la respiración y la circulación. Pero muy importante, o lo primero que tenemos que hacer es la hidratación, seguidamente la reanimación y las metas de volúmenes urinarios, tanto los gastos urinarios por hora o el volumen urinario. Este gasto urinario, definitivamente una persona debe orinar de 1.5 miligramos por kilogramos por hora y un volumen urinario de 1.000 a 150 mililitros. También tenemos que tener terapias agregadas, tanto la evaluación. Si mi paciente presenta, al momento de que llegue el paciente, tenemos que ver tanto las comorbilidades o las complicaciones que puede tener. Lo que sí o sí tenemos que hacer es evitar la hipotermia y una alimentación temprana. Esta alimentación temprana sobre todo va a ser por vía enteral dentro de las 24 horas post quemados, ya sea cualquier tipo de quemadura y también las cirugías necesarias. Por ejemplo, no sé si mi paciente un cable ha estado suelto y mi paciente ha estado parado, entonces puede haber se puede dar una cirugía neurológica o ha podido haber una afectación neurológica. Algo muy importante es también la vía aérea y la protección de la columna cervical. Siguiente, por favor. Entonces, ya una vez realizado el ABC, vamos a ir haciendo que el paciente, tanto de las quemaduras, tiene que ver que evite la hipotermia. En cuanto a la C, tenemos que hacer la circulación y el control de hemorragia. Mayormente estos pacientes estos pacientes pueden venir incluso o estos efectos de corriente puede traer consecuencias como la fibrilación auricular o arritmias, que consiste sobre todo, ¿no?, en que al momento de pasar esto deja de enviar sangre a los distintos órganos y este movimiento no va a haber un buen funcionamiento del ritmo normal. También puede haber la tetanización, que entendemos el movimiento incontrolado de los músculos por consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo tanto el recorrido, perdemos el control de las manos, brazos, músculos, etcétera. Entonces, como una quemadura literal nos puede hacer un daño tan grande. Algo muy importante es la asfixia que se produce cuando el paso de la corriente tanto afecta al sistema nervioso y este se va a encargar de regular el funcionamiento respiratorio, ocasionando así el paro respiratorio. Por eso, al momento de que vengan estos pacientes es importante la EBC. En cuanto a la circulación, puede venir mi paciente con taquiarritmias de 100 a 120 grados por minuto, arritmias causadas por la electricidad. Inicialmente no sangrado. Dice que si no presenta estos pacientes, o sea, puede venir politraumatizado o no. Si mi paciente no presenta ningún trauma, inicialmente no va a haber ningún sangrado. Sin embargo, va a haber un sangrado asociado cuando mi paciente ya presenta traumas o es un paciente politraumatizado. En cuanto lo que tenemos que prevenir sí o sí, va a ser lo que tenemos que abarcar va a ser el procedimiento, tanto o restituir los líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso de circulación nosotros tenemos que hidratar al paciente. No es para tratar o es para prevenir el evento de shock. Entonces tenemos que restituir los líquidos de lo que se pierde con la fuga capilar que se espera en todos estos tipos de pacientes. Entonces tenemos que tener una estrategia sobre todo en estos pacientes. Siguiente, por favor. Por lo cual, algo muy importante es que tenemos en este cuadro
En cuanto, bueno, va a ser por diferentes hectáreas, si es menor a 5 años, como ya han hablado en el tratamiento de quemaduras, de 125 mililitros de Junle lactato, si es de 6 a 13 años, de 250 mililitros de Ringer de lactato por hora, y mayor a 14 años, 14 mililitros de Ringer de 14 mililitros de Ringer lactato por hora. Algo muy importante también, tenemos que hacer la extensión de quemadura por ya sea las reglas de 9 o también el LEU, ¿no? Que es pacientes de mayor a 40, que es pacientes mayor de 40 kilogramos o mayor de 14 años. Entonces, tenemos que hacer esto, lo más importante para esos pacientes, la hidratación y la extensión en cuanto a las quemaduras. Siguiente, por favor. En cuanto a la reanimación, bueno, vamos a tener la fórmula de Parlan. Esta quemadura eléctrica se va a dar por 40 mililitros por kilogramo kilogramos de porcentaje de superficie corporal. Total, esta puede incrementarse hasta 200% de los requerimientos por hora. Algo que también tenemos que tener en cuenta, los incrementos de líquidos que debemos de saber. Si mi paciente, por ejemplo, como terapias agregadas, ¿no? Mi paciente puede hincharse con un sapo. ¿Por qué? Porque puede hincharse, puede que no orine o puede que tenga alguna una enfermedad renal aguda. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado. Además de esto, ¿por qué se van a aumentar los líquidos? Ya sea por una quemadura eléctrica, por el retorno de reanimación o el consumo de diferentes drogas. Siguiente, por favor. Y bueno, otras terapias, se puede dar la alcalinización de orina, el manitol, las terapias de reemplazo renal, pero lo más importante de todo esto es el monitoreo continuo en cuanto a estos pacientes. Siguiente. Y bueno, importante, tenemos que evitar la hipotermia. Sobre todo al momento de que se profundicen estas lesiones o cuando haya ya un nivel sistémico, por cada grado centígrado que descienda la temperatura, vamos a tener valores que pueden bajar la presión arterial, el PO2, la presión parcial de oxígeno o hasta incluso el pH. En cuanto a la evaluación tenemos que evaluar a nuestros pacientes si presentan una discapacidad, déficit neurológico, deformidad grave o tenemos que evaluar la escala de Glasgow. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la escarotomía o la fasciotomía, estas son muy importantes, ya que mi paciente si nosotros realizamos una escarotomía, sobre todo se va a dar en quemaduras profundas circulares o puede ser piel celular subcutáneo fascia. En cambio, la fasciotomía, que en un video, van a ser quemaduras eléctricas. Bueno, estas van a ser, ¿podrías agrandarlo? Estas sobre todo van a ser quemaduras, se va a dar por quemaduras eléctricas de alta tensión, como ya les dije, vamos a ver de bajo o alto voltaje, segmentos o grupos musculares específicos, tanto la piel celular, subcutáneo, fascia o aponeurosis. Y bueno, también podemos realizar la descompresión la descompresión de los diferentes, la descompresión del tronco, porque se va a dar por quemaduras profundas de tórax, de 2/3 del contorno de la restricción respiratoria o una restricción respiratoria, ya sea presente un síndrome compartimental, ya sea por piel celular, subcutáneo, fascia, hasta obtener expansión del tórax y descomposición. Esta nos va a dar, vamos a reevaluar todo esto para mejorar las condiciones del paciente, porque si nosotros no hacemos un tratamiento adecuado, una de las complicaciones que podrían presentar estos pacientes con quemadura eléctrica serían las amputaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, la alimentación va a ser muy importante. Como ya les dije, esta tiene que ser durante las 24 horas post-quemados. Se va a dar sobre todo por sonda nasoduodenal o nasogástrica.
Con estos vamos a poder evaluar tanto al paciente, bueno, una se va a ir hacia el estómago y otra hacia el duodeno, vamos a poder evaluar o vigilando cuánto come y cuánto come nuestro paciente. En cuanto al manejo del dolor, esto va a ser muy doloroso, por lo tanto tenemos que darles analgésicos simples, ya sea el paracetamol o analgésicos narcóticos como la morfina. Siguiente. Y bueno, para terminar, tenemos que ver al inicio, pueden observarse sitios de contacto o lecciones de deflagración. En cuanto a la estancia hospitalaria, esta puede quedarse entre segunda o tercera semana y las complicaciones pueden hacer las amputaciones. Y sobre todo, lo más importante es la evaluación constante en cuanto a estas lesiones. Siguiente. Y bueno, eso sería todo, doctora. Ok. A ver, sus compañeros han mencionado que existen lesiones en diferentes órganos. ¿Cuáles son los principales? Para sus compañeros que no han expuesto. Joana. Doctora, el sistema cardiovascular, el respiratorio, el sistema urinario, el muscular, el nervioso y también órganos como el oído, el ojo. Ya, claro, va a depender de, en realidad, como mencionó, bueno, algunos factores que ustedes también lo van a decir ahorita, pero me refiero en general, nosotros cuando vemos un paciente con quemadura eléctrica, hay 3 o 4 puntos específicos que nos interesan de momento. Después vamos evaluando y vamos viendo con el compromiso de otras áreas, que si hay compromiso ocular, auditivo, etc. Pero hay puntos importantes que les he mencionado al inicio. Lo he mencionado como en 4 puntos que nos sirven para hacer el monitoreo y manejo precoz del paciente, enfocándonos en ese tipo de daño, ¿no? ¿Alguien recuerda? La afectación de los órganos está bien, Joan, pero hay algunos puntos específicos. ¿Alguien se acuerda? ¿El grupo? Mencionaron las arritmias, ¿no es cierto? O sea, les vuelvo a recalcar, hay daño en cualquier lado, pero hay cosas puntuales, ¿no? A ver, Daneri. Doctora, si se refiere a las complicaciones, a las 4 complicaciones que mencionaron, eran la arritmia, la tetania muscular, el edema por destrucción tisular y la falla renal que puede haber por una rhabdomiolisis. Ya, está bien. Esos 4 puntos son importantes porque nos permiten hacer un enfoque, digamos, dirigido. Cuando nosotros recordamos que existen estas complicaciones, entonces vamos a dirigir nuestro manejo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un paciente, obviamente vamos a ver el punto de entrada y salida y vamos a enfocarnos en tomarle un electrocardiograma, en hidratarlo apropiadamente, etcétera, para evitar este tipo de complicaciones que es en realidad donde radica el manejo precoz. Su compañera mencionó que existen 2 tipos de corriente eléctrica. ¿Cuáles son? La corriente alterna, doctora, y la corriente directa, doctora. ¿Alterna y qué? André.
Doctora, ¿la corriente alterna y la corriente continua o directa? Ok. ¿Por qué es importante conocer estos tipos de corrientes? ¿Qué características tienen? Doctora, porque, por ejemplo, nos mencionó que en la corriente continua o directa estamos a producir una sola contracción y, bueno, la víctima se puede retirar de la fuente de electricidad, ¿no? En cambio, en la corriente alterna, la contracción muscular va a ser sostenida y la fuente de electricidad va a retener a la víctima. Ok. Eso se traduce en severidad, ¿no? Probablemente una corriente continua va a producir menos daño que una corriente alterna. Entonces sí es importante conocer con qué tipo de fuente energética se ha producido la quemadura. Nos mencionaba tu compañera un signo cuando hay quemadura por rayo. A ver, Daniel. El signo de Lichtenberg, creo que se llama así. Ajá. Está bien. Y después mencionaba que hay otro signo que nos expresa el daño que puede haber producto de la corriente eléctrica. ¿Cuál es? Iceberg, doctora. Ya, el del iceberg, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué expresa este signo? ¿O qué significado tiene, no? Daniel. Va a representar la quemadura, doctora, por electricidad, ¿no? Y esta va a ser una lesión típica que se va a presentar. Es lo que... A ver, Daniel. Es como su nombre dice, doctora, o sea, va a ser una lesión en tejidos profundos, pero que en la superficie no va a ser tan notorio ese daño. Claro, es como un iceberg exactamente, ¿no? O sea, nosotros solamente vemos en la parte superficial, probablemente vamos a ver una escara pequeña, etcétera, pero a medida que vamos realizando la limpieza vamos a ir notando que probablemente los tejidos de mayor resistencia, los profundos, estén más lastimados, ¿no? Ok, ¿qué más? Ya mencionaban los mecanismos de daño de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son? A ver, Daniel. Justo María creo habló de eso, pero luego creo de la ley de Joule y Ohm, y hacía referencia a que primero va a existir un daño tisular directo, va a haber una transformación de la energía por medio de las leyes que se va a dar en su fisiopatología, va a producirse una lesión mecánica y va a haber, bueno, también mencionó la teoría de la electro no sé qué era, electro algo era. Chispas. Ahí está. Ya regresamos. Yo era la del problema. A ver, ¿en qué estábamos, Daniel? Ayer le estaba diciendo, doctora, que dentro de la fisiopatología que estaba comentando la compañera María, habló sobre los dos tipos de ley, ¿no? La de Ohm y la de Joule, y que estos van a participar para el mecanismo que se va a producir de la quemadura, ¿no? En este caso se va a producir primero el daño tisular directo, luego va a haber una transformación de la energía, ¿no? Como ya comentaron del tipo de la corriente, ¿no? Alterna continua, luego va a producirse una lesión mecánica, el cual va a producir un traumatismo, y la teoría de electro algo era, no me recuerdo. ¿Qué se acuerda?
Aris. Doctora, era la teoría de la electroporación que consistía en la alteración de las membranas celulares. Altera las proteínas de las membranas celulares. Está bien. Y comentaban también que la energía eléctrica se transforma en térmica, ¿no? Y eso también es una forma de daño. Ok. ¿Qué más? Habló dentro de las principales causas de muerte estaban ¿de acuerdo? A ver, Miriam. Doctora, ¿vendrían a ser los paros respiratorios que se van a presentar o van a ser la causa más común de muerte por lesión eléctrica en los pacientes? Sí, eso han mencionado sus compañeros. Está bien. Sería bueno que recalquen sobre las leyes de OMS y la otra para que se entienda en relación a qué está el daño de la energía, que la energía eléctrica puede causar en el cuerpo. A verlos del grupo. Doctora, ¿vuelvo a proyectar o lo digo así nomás? No, así nomás, claro, para que lo entiendan. Ok, estaba dentro de lo que es la fisiopatología, que se va a basar, estas lesiones por quemadura eléctrica se va a basar en dos leyes principales, que era la de Ohm y la de Joule. La de Ohm, que va a ser una exposición de diferentes partes del cuerpo a un solo voltaje, ¿no? Que va a generar la corriente. Que va a generar una corriente por la resistencia que va a variar entre los diferentes tejidos. O sea que cada tejido tiene diferentes resistencias, como les había explicado también en el cuadrito, ¿no? De las resistencias. El músculo, nervios, vasos tiene menos resistencia, la piel seca tiene resistencia intermedia y más resistencia a los huesos, grasa y tendones, ¿no? La otra ley de Joule, que dice que en cuanto mayor va a ser la resistencia que ofrece el tejido al paso de la corriente, mayor va a ser el potencial de transformación de energía eléctrica en lo que es la térmica, entonces va a causar más daño. Entonces estaríamos diciendo que los que tienen mayor resistencia, que son huesos, grasa, tendones, van a tender a calentarse y obviamente va a convertirse en esta energía térmica y va a tener mayor daño, ¿no? Por eso es que las lesiones más grandes vienen a ser profundas y no superficiales, como el signo del iceberg, ¿no? Ok. Esas dos leyes son importantes, ¿no? Relacionan el voltaje y la resistencia, y obviamente también en este caso tiene que ver también el tiempo de exposición, para que podamos determinar más o menos el daño posible dentro de un paciente. Ahora hablaban del tratamiento. ¿Qué medidas han dicho que debemos tomar en cuenta en el tratamiento para sus compañeros? A ver, Nilton. Doctora, en este caso, de acuerdo a la valoración que se tiene con el ABCD, primero empezaríamos, ¿no?, con lo que vendría a ser lo que es una evaluación de su ventilación. Propiamente podemos también ayudar con una reanimación. También se puede hacer en parte del tratamiento una hidratación, una restitución de líquidos. Y si el compromiso es mayor, puede, ¿no?, provocar, digamos, alguna otra complicación. En el caso, se puede utilizar también lo que es una escarotomía, una fasciotomía o una descompresión del tronco, doctora. Y si en el caso es peor todavía, puede haber una resección de una extremidad o algo. No sé. Ok, ya. Eso es, digamos, de manera global. Imagínense que ustedes están en una posta y les llega un paciente con quemadura eléctrica. ¿Qué hacen? Porque todo lo último que has dicho es para mí, por ejemplo, ¿no? El manejo que yo ya le haría. Pero ustedes, ¿qué es lo que harían si tienen un paciente con quemadura eléctrica? Que va más o menos por donde has dicho, pero hay que puntualizar lo que ustedes pueden y no pueden hacer. ¿Ideas? Doctora, La verdad, Neri.
primero lo hidrataríamos al paciente. Bien. ¿Alguien tiene otra idea? Está bien hidratar, pero lo primero es siempre el ABCD, ¿no es cierto? Porque te llega un paciente con quemadura eléctrica de alto voltaje y de pronto es un cadáver. ¿Qué vas a hidratar? ¿No? Que se supone que primero hay que verificar eso, ¿no? Las funciones vitales, cómo está. Porque este tipo de quemadura es diferente al resto, ¿no? El resto nos interesa de primera intención, digamos que contrarrestar el daño, sea disminuyendo el calor o quitando el agente, digamos, químico que haya habido para evitar que se profundice. En cambio, en las quemaduras, el daño, como han escuchado, la principal causa de muerte es el paro respiratorio, y lo que les va a llegar a ustedes muy probablemente tenga que ver en una comunidad o en una posta, etcétera. Probablemente tenga que ver con alguien que esté trabajando con una corriente, instalando, etcétera, corrientes, y eso muy probablemente les llegue. Que en esas zonas le llegue algo doméstico es poco probable, probablemente sea en la ciudad, pero en esas áreas van a ser básicamente accidentes laborales de gente que ha estado instalando corriente, estos que están en los postes, haciendo mantenimiento de transformadores, esas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de quemaduras suelen ser quemaduras extensas y severas. Entonces, primero hay que determinar el ABCD y luego continuamos con tu hidratación, que está bien. Ya, después de que ya hemos visto el ABCD, empezamos con la hidratación. ¿Qué más hacemos? En los centros de salud también tienen laboratorio. Por lo general, bueno, no por lo general, pero por ahí pueden tener algún monitor. Cuando menos monitor. No sé si electro, pero cuando menos monitor para cuando transportan a algún paciente o algo. Entonces, ¿qué habría que verificar? No. Ya vimos que está respirando, que tiene buen pulso. Lo comenzamos a hidratar. Sí hay presencia de arritmias, doctor. Claro, hay que verificar el ritmo cardíaco, porque esa es otra de las causas por las que se puede morir el paciente, ¿no es cierto? Entonces, idealmente deberíamos tomarle un electrocardiograma. Eventualmente por ahí podemos tener un monitor que nos dé una idea que no es, digamos, que la más exacta, pero nos puede dar una idea del ritmo que tiene el paciente, para que de acuerdo a eso podamos prever qué es lo que va a pasar. Luego de eso, ¿qué otra cosa tienen que realizar? ¿No? En función a las complicaciones que mencioné inicialmente. ¿Por qué hidratamos este tipo de pacientes? Y se entiende que probablemente las estructuras que más no van a variar en función de la hidratación, ¿no? A diferencia de otro tipo de quemaduras. Lo hacemos por las complicaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál era la complicación que necesita que uno hidrate? Se puede taponar el riñón, ¿no? Porque se destruyen proteínas, se destruyen células y finalmente pueden taponar el riñón. Entonces, el principio de hidratar es ese. Y hay que tomar un examen de orina para ver si no hay proteinuria o algo. Y en función de eso, continuar, digamos que de manera más agresiva con la hidratación o no, ¿no? Hay que verificar el flujo urinario, que nos permite de alguna manera indirecta también verificar si el riñón está funcionando apropiadamente y si hay un probable daño renal en esa área.
Y lo otro que también se tiene que tomar en cuenta es dentro de los exámenes de laboratorio, que no creo que sea una posta, más probablemente lo hagan cuando estén en su internado, es pedir exámenes de laboratorio como el CPK, que nos indica si efectivamente también qué tanto daño ha habido tisular, para que de acuerdo a eso podamos prever también si puede haber o no un daño renal posterior. Entonces, esas cosas tienen que enfocarse. Un electrocardiograma, una correcta hidratación, dentro de los exámenes de laboratorio, verificar proteinuria y un CPK para ver el daño tisular que ha habido también. Entonces, esas cosas son puntuales. Después de que ya hemos establecido qué tipo de quemadura tiene, porque de igual manera hay que determinar qué grado de quemadura tiene, entonces vemos el tratamiento específico, ¿no? Si tiene quemaduras de tercer grado, que suelen ser por lo general los puntos de entrada y salida, entonces esas áreas pues hay que hacer necrosectomías, escarectomías, etcétera. Pero toda la primera parte es la base que ustedes tienen que manejar, ¿no? Ahora, las quemaduras eléctricas no todas necesariamente son severas, ¿no? Las que se salvan son las que son por arco voltaico o las de arco eléctrico, que precisamente en el arco que sea de una superficie a otra terminan botando al paciente. Entonces, no hay un daño directo y esas tienden a tener quemaduras un poco más superficiales, de segundo grado, a veces algunas hasta de primera, por lo general en promedio de segundo. Entonces siempre es importante preguntar cómo es que se ha producido la quemadura, para que de acuerdo a eso también se proyecten en qué tipo de lesión pueda tener. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo no les ha quedado claro? Yo creo que la exposición ha estado bastante completa. Nos han recalcado varias veces que hay que tomar en cuenta la resistencia, los voltajes, el tipo de corriente, etcétera, para determinar la severidad de la quemadura. Y eso, recordar el manejo que les estoy mencionando, que es lo mínimo necesario, ¿no? El ABCD, la hidratación, los exámenes de laboratorio, el monitoreo cardíaco. Eso, y de ahí, de acuerdo, una vez que lo han estabilizado, pueden referirlos si es que es una quemadura un poco más severa, ¿no? ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo claro? Ok. Yo creo que eso es lo principal de este tipo de quemaduras. En la siguiente clase nos toca quemaduras por frío y congelamiento, creo. Que nos toca, Luisa. La siguiente clase, doctora, nos tocaría... la siguiente clase nos toca quemadura por frío. Y ya la siguiente semana sería nuestro examen, doctora, el 3 de mayo. Eso estoy viendo, ya está bastante cerca. Entonces, vayan repasando los grados de quemadura, las fórmulas de hidratación, ¿qué más? Y cosas puntuales que hablamos de los tipos de quemadura, en los que recalcamos algunos aspectos importantes, ¿no? Porque a ustedes les interesa, digamos, que el manejo macro y lo más resaltante de quemaduras. Y sí les interesa reconocer las lesiones cuando las vean también, ¿no? Y obviamente inferir por el tipo de agente con el que se ha quemado cómo es que va a devenir esa quemadura, ¿no? Ya sabemos que las quemaduras térmicas no suelen ser muy profundas, pero obviamente dependen de algunos otros factores, ¿no? Que tienen que ver con la edad, la nutrición,
anemia, etcétera, que sí pueden hacer que se profundice además del tiempo de exposición y las acciones que se tomen inicialmente. En quemaduras químicas, lo que hemos hablado, cuáles son las acciones que hay que tomar de inicio, por ahí algún antídoto que sea importante. Eso, básicamente tienen que recordar lo que es la primera parte, que es hidratación, manejo, criterios de referencia, grandes quemados, etcétera, que eso les va a ser útil en el examen. Entonces, yo los veo el día martes para continuar con la siguiente exposición. Y nada más. Y ya vamos y después nos vemos el jueves con los chicos de la práctica. Muchas gracias, doctora. Okay. Gracias, doctora. Gracias. En lo que queda del tiempo.